A los 58 años, Roberto Palazuelos finalmente revela la verdad sobre su matrimonio. Durante décadas, su vida sentimental estuvo rodeada de rumores, versiones cruzadas y verdades a medias. Pero hoy, algo cambia. ¿Fue su matrimonio realmente una historia de amor o un acuerdo marcado por ambiciones, traiciones y sacrificios ocultos? ¿Qué decidió callar durante tanto tiempo y por qué ahora se atreve a contarlo todo? En este video descubrirás detalles nunca antes revelados, confesiones incómodas y señales del pasado que hoy cobran sentido. Si quieres conocer toda la verdad y entender qué hay detrás de esta revelación tardía, comenta el número 1 y quédate hasta el final. A los 58 años, Roberto Palazuelos ya no habla con evasivas ni sonrisas calculadas. Esta vez su tono es distinto, más pausado, más directo, como si cada palabra hubiera esperado años para salir a la luz. Y es precisamente ahí donde comienza a desmoronarse la imagen pública del hombre seguro, exitoso y aparentemente invencible que durante décadas dominó titulares y alfombras rojas. Según fuentes cercanas y declaraciones recientes, su matrimonio, ese del que tanto se habló pero tampoco se entendió, no fue el cuento glamuroso que muchos imaginaron. Hubo amor, sí, pero también silencios prolongados, decisiones forzadas y un peso constante de expectativas externas. Palazuelos admite que durante años interpretó un papel, el del esposo fuerte, el del hombre que todo lo puede, incluso cuando por dentro sentía que algo se estaba rompiendo lentamente. En su entorno más íntimo, las discusiones no giraban solo en torno al amor, sino al tiempo ausente, a las prioridades enfrentadas y a una vida pública que terminó devorando la privada. A veces uno confunde estabilidad con costumbre, habría confesado, dejando entrever que el matrimonio se sostuvo más por inercia que por verdadera conexión emocional. ¿Cuántas veces permaneció donde ya no se sentía escuchado? ¿Cuántas decisiones tomó pensando más en la imagen que en su propia felicidad? Lo más impactante no es solo lo que cuenta, sino lo que reconoce no haber contado antes. Palazuelos acepta que hubo señales claras desde el inicio, diferencias profundas en la forma de ver el futuro, en el manejo del dinero, en el concepto mismo de pareja, pero eligió ignorarlas, eligió seguir adelante convencido de que el éxito profesional compensaría los vacíos emocionales, un error que, según él mismo admite hoy, terminó pasándole factura. Con el paso de los años, la relación se volvió un territorio frágil. No necesariamente marcado por grandes escándalos, sino por un desgaste silencioso. Ese que no hace ruido pero termina por quebrarlo todo. No todas las rupturas empiezan con gritos, habría dicho. Algunas empiezan con la indiferencia, con la falta de conversaciones profundas, con la sensación de estar solo incluso acompañado. Ahora, con la perspectiva que dan los años, Palazuelos no busca culpables. No señala con el dedo. Habla desde la autocrítica. Reconoce que su carácter fuerte, su obsesión por el control y su dificultad para mostrarse vulnerable fueron muros que él mismo levantó dentro del matrimonio, y que esos muros, tarde o temprano, se convirtieron en barreras imposibles de cruzar. Esta revelación no solo reescribe su historia amorosa, sino que humaniza a un personaje que muchos creían inalcanzable. Porque detrás del empresario exitoso y del actor mediático, hay un hombre que también se equivocó, que también tuvo miedo de empezar de nuevo, y que hoy, a los 58 años, entiende que la verdad llega cuando uno deja de huir de ella. Si sientes aprecio por Roberto Palazuelos y quieres conocer más detalles de esta historia que aún guarda giros inesperados, apóyalo con un like y sigue viendo el video. Tu apoyo ayuda a que estas historias se sigan contando. Tras esa confesión íntima, la historia avanza inevitablemente hacia el punto de inflexión que marcó para siempre la vida de Roberto Palazuelos. Porque antes de ser un hombre omnipresente en revistas, titulares y programas de televisión, hubo un momento preciso, con fecha, lugar y circunstancias concretas, en el que su destino cambió de forma irreversible. Corría a finales de la década de 1980, y la Ciudad de México vivía una efervescencia particular. Las telenovelas dominaban el horario estelar, Televisa marcaba el pulso cultural del país y nuevos rostros comenzaban a disputarse la atención de un público cada vez más exigente. En ese contexto, Palazuelos, aún joven, alto, con una presencia magnética y una seguridad poco común, empezó a destacar en castings donde otros pasaban desapercibidos. No era solo su físico. Había en él una mezcla de ambición y disciplina que ya entonces llamaba la atención de productores y directores. Su salto a la popularidad no fue inmediato ni casual. Detrás hubo años de observación silenciosa, de aprendizaje en sets de grabación, de entender cómo funcionaba el poder dentro de la industria del entretenimiento. Quienes trabajaron con él en aquellos primeros años
recuerdan detalles que hoy cobran un nuevo significado. Su obsesión por llegar antes que todos, su costumbre de estudiar a fondo a las personas influyentes del medio, su habilidad para leer una sala y adaptarse a ella sin perder el control de la situación, eran señales claras de alguien que no solo quería actuar, sino construir una imagen duradera. El verdadero punto de quiebre llegó a principios de los años 90, cuando comenzó a encadenar proyectos que lo colocaron en el radar del gran público. Su rostro se volvió familiar. Su nombre empezó a repetirse en columnas de espectáculos, y casi sin darse cuenta, pasó de ser una promesa a convertirse en una figura reconocida. Las grabaciones en San Ángel, los eventos nocturnos en Polanco, las entrevistas improvisadas a la salida de los foros, todo formaba parte de un ascenso que parecía imparable. Pero la fama no llegó sola. Con ella vinieron las primeras decisiones estratégicas que definirían su carrera y su estilo de vida. Palazuelos entendió antes que muchos que el éxito mediático era efímero si no se respaldaba con poder económico. Mientras otros se conformaban con la popularidad, él empezó a mirar más allá de los reflectores. Fue en esos años cuando comenzó a interesarse seriamente por el mundo empresarial, especialmente por el sector inmobiliario y turístico, con una atención particular en Acapulco, un lugar que años después se convertiría en parte esencial de su identidad pública. Hoy, al mirar atrás, resulta evidente que ciertas actitudes que entonces parecían simple confianza eran, en realidad, manifestaciones tempranas de su visión de largo plazo. No aceptaba cualquier proyecto. Analizaba cómo cada aparición pública podía sumar o restar a la imagen que estaba construyendo. Incluso en entrevistas aparentemente triviales, cuidaba el discurso, el tono, el mensaje implícito. Ya se perfilaba el personaje que más tarde muchos llamarían el diamante negro, aunque en ese momento aún no existía esa etiqueta. El reconocimiento masivo también alteró su vida personal de formas sutiles pero profundas. Las invitaciones constantes, los viajes, los compromisos sociales y la presión de mantenerse siempre visible comenzaron a marcar el ritmo de sus días. En retrospectiva, algunos allegados aseguran que fue precisamente en esta etapa cuando empezaron a aparecer las primeras grietas entre el hombre público y el privado. El éxito exigía presencia total, y Palazuelos estaba dispuesto a pagar el precio, incluso sin ser plenamente consciente de cuál sería ese costo a largo plazo. A mediados de los años 90, su nombre ya no solo estaba asociado a la actuación, se hablaba de su estilo de vida, de su carácter fuerte, de su forma directa de expresarse. Para algunos era arrogancia, para otros autenticidad pura. Lo cierto es que había logrado algo que pocos consiguen: ser imposible de ignorar. Cada aparición suya generaba reacción, debate, comentarios encontrados, y en el mundo del espectáculo eso es sinónimo de poder. Hay un detalle revelador que en su momento pasó desapercibido y que hoy adquiere una nueva lectura. En una entrevista concedida en aquella época, Palazuelos mencionó, casi como una broma, que no se veía a sí mismo dependiendo toda la vida de la televisión. «Esto es solo una parte del camino», dijo entonces. Muchos lo tomaron como una frase más. Hoy se entiende como una declaración de intenciones. Ya estaba pensando en el siguiente paso, incluso cuando su fama televisiva estaba en pleno auge. Así, entre aplausos, contratos y una exposición mediática creciente, Roberto Palazuelos consolidó la etapa más visible de su éxito. Pero bajo esa superficie brillante se acumulaban tensiones, decisiones difíciles y una transformación interna que aún no había salido a la luz. Porque si algo demuestra este periodo de su vida es que el triunfo, lejos de ser un punto de llegada, fue apenas el inicio de una historia mucho más compleja, cuyas consecuencias solo empezarían a revelarse con el paso del tiempo. Ese ascenso fulgurante, esa seguridad que muchos confundieron con arrogancia, tiene raíces mucho más profundas de lo que durante años se quiso admitir. Para entender verdaderamente a Roberto Palazuelos, hay que retroceder varias décadas, hasta los primeros años de su vida, cuando el brillo, el lujo y la fama aún no existían ni siquiera como posibilidad lejana. Roberto nació en 1967, en un México que atravesaba contrastes marcados, crecimiento urbano acelerado, desigualdades evidentes y familias que luchaban por encontrar estabilidad en medio de cambios sociales constantes. Sus primeros recuerdos se sitúan entre la Ciudad de México y Acapulco, dos escenarios que, aunque hoy se asocian a glamour y oportunidades, en aquel entonces representaban para él mundos complejos, a veces hostiles, donde nada estaba garantizado.
La infancia de Palazuelos no fue lineal ni cómoda. Hubo mudanzas frecuentes, rupturas emocionales tempranas y una sensación persistente de no pertenecer del todo a ningún lugar. Personas que compartieron con él esos primeros años recuerdan a un niño observador, silencioso en ciertos momentos, pero con estallidos repentinos de carácter. Ya entonces se manifestaban rasgos que más tarde definirían su personalidad adulta: la necesidad de control, la dificultad para confiar plenamente y una determinación casi obstinada por no mostrarse vulnerable. En el ámbito familiar, las tensiones eran una constante. Las figuras adultas que lo rodeaban estaban inmersas en sus propias batallas, lo que obligó a Roberto a madurar antes de tiempo. Aprendió pronto a leer el ambiente, a anticipar conflictos, a protegerse emocionalmente. No hablaba mucho de lo que sentía, pero acumulaba experiencias que, con los años, se convertirían en combustible para su ambición. Algunos episodios de esa etapa, discusiones, ausencias prolongadas, silencios incómodos, quedaron enterrados durante décadas hasta que hoy comienzan a entenderse como piezas clave de su historia. En la escuela, su paso no fue sencillo. Aunque destacaba físicamente y llamaba la atención, no siempre encajaba. Hubo momentos de aislamiento, de enfrentamientos con compañeros y de una constante necesidad de demostrar fortaleza. Varios excompañeros coinciden en algo revelador. Roberto odiaba sentirse menospreciado. Cualquier gesto de burla o subestimación lo marcaba profundamente, y su respuesta solía ser el desafío, nunca la retirada. Esa actitud, vista entonces como rebeldía juvenil, hoy se interpreta como una estrategia de supervivencia emocional. Durante su adolescencia temprana, ya a finales de los años 70 y principios de los 80, comenzaron a aparecer señales claras de su futura proyección pública. Le atraía la atención, pero no de forma ingenua. Disfrutaba ser visto, sí, pero sobre todo quería ser respetado. En eventos escolares, reuniones familiares o encuentros sociales, cuidaba su imagen con una seriedad poco común para su edad. Vestía de forma llamativa, hablaba con seguridad exagerada y evitaba mostrar dudas. Era, en cierto modo, un personaje que empezaba a construirse como defensa frente a un entorno que percibía impredecible. Acapulco, en particular, dejó una huella profunda en su carácter. Lejos de la postal turística, el joven Palazuelos fue testigo de contrastes brutales. Riqueza extrema frente a precariedad. Fiestas interminables junto a realidades duras que pocos querían ver. Ese choque constante alimentó en él una obsesión temprana por el éxito material, no como simple capricho, sino como símbolo de independencia y protección. Para Roberto, tener significaba no depender, no volver a sentirse a merced de decisiones ajenas. Hay un detalle poco conocido de esos años que hoy adquiere una nueva lectura. Quienes lo conocieron entonces recuerdan que hablaba casi como una promesa personal de no quedarse nunca a mitad del camino. No explicaba a qué se refería exactamente, pero repetía la frase con insistencia. Era su manera de decir que no aceptaría una vida mediocre, que no permitiría que su historia se definiera por las limitaciones de su infancia. Sin embargo, esa determinación tenía un costo. La dureza emocional que desarrolló como escudo también dificultó la cercanía afectiva. Desde joven le costaba expresar miedo, tristeza o necesidad. Prefería mostrarse fuerte, incluso cuando no lo era. Ese patrón, que más tarde se repetiría en su vida adulta y en sus relaciones, se gestó precisamente en esos años formativos, cuando aprendió que mostrarse vulnerable podía significar salir herido. Así, entre carencias emocionales, ambientes exigentes y una lucha constante por afirmarse, se forjó el carácter de Roberto Palazuelos mucho antes de que los reflectores lo alcanzaran. Cada gesto de seguridad exagerada, cada palabra firme, cada decisión arriesgada que tomó más adelante, tiene su origen en ese niño que creció rápido, que observó más de lo que habló y que entendió, desde muy temprano, que el mundo no regala nada sin pelearlo. Desde ese carácter forjado a la fuerza en la infancia, la vida personal de Roberto Palazuelos se fue construyendo como un territorio complejo, marcado por lealtades profundas, silencios prolongados y vínculos que nunca fueron simples. Detrás del personaje público, siempre existió un entramado familiar que influyó decisivamente en su manera de amar, de criar y de relacionarse con el mundo. La relación con sus padres fue determinante desde el inicio. Creció en un entorno donde las figuras adultas tenían una presencia fuerte, pero no siempre cercana emocionalmente. Su padre representaba la autoridad, la exigencia, la idea de que el respeto se gana con carácter y firmeza. De él heredó la disciplina y una visión rígida del éxito. Avanzar, destacar, no mostrar debilidad. Sin embargo, también aprendió algo más sutil y doloroso: la dificultad para expresar afecto abiertamente.
Ese modelo masculino, tan propio de una época y de un contexto social específico en México durante los años 70, dejó huellas que se reflejarían más tarde en su propia paternidad. La figura materna, por su parte, aportó una dimensión distinta, más protectora, más emocional, pero también marcada por tensiones y sacrificios que el joven Roberto observó en silencio. En entrevistas posteriores, Palazuelos ha dejado entrever que fue su madre quien le inculcó la idea de no rendirse jamás, de sostenerse incluso cuando el entorno parece derrumbarse. En ciudades como la Ciudad de México y Acapulco, donde la familia se movía constantemente, esa dualidad entre dureza y contención se convirtió en una constante en su vida íntima. Con el paso del tiempo y ya instalado en la adultez, Roberto intentó construir su propio concepto de familia, aunque no sin dificultades. Sus relaciones sentimentales estuvieron atravesadas por su intensa vida profesional y por un carácter que, aunque apasionado, tendía al control. Amigos cercanos recuerdan que Palazuelos podía ser extremadamente leal con los suyos, pero también exigente hasta el límite. No toleraba la traición ni la ambigüedad. Para él, la familia debía ser un refugio, pero también un espacio de respeto absoluto. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después, que durante mucho tiempo permaneció fuera del foco mediático. Lejos del personaje provocador, quienes lo han visto en su faceta de padre describen a un hombre atento, protector, incluso vulnerable en momentos puntuales. Sin embargo, esa vulnerabilidad rara vez se mostró en público. Prefería preservar a sus hijos del ruido mediático, consciente del peso que conlleva crecer bajo una sombra tan visible. En este sentido, tomó decisiones claras: mantener ciertos aspectos de su vida familiar alejados de las cámaras, incluso cuando su nombre estaba en boca de todos. Hay episodios reveladores que hoy, con el paso de los años, cobran una nueva lectura. En determinadas etapas, Palazuelos redujo drásticamente su exposición pública sin explicaciones claras. En su momento se atribuyó a proyectos empresariales o a cansancio mediático. Hoy se sabe que muchas de esas pausas coincidieron con momentos clave en la vida de sus hijos: cambios de etapa escolar, decisiones importantes, situaciones familiares que requerían su presencia total. Era su forma de romper, al menos parcialmente, con el patrón de ausencia que él mismo había vivido en su infancia. La relación con sus hijos no estuvo exenta de conflictos. Como todo padre con un carácter fuerte, le costó encontrar el equilibrio entre autoridad y cercanía. En más de una ocasión reconoció en círculos privados que temía repetir errores del pasado. Esa conciencia, aunque silenciosa, influyó en su manera de actuar. Intentó ser un referente sólido, alguien en quien pudieran apoyarse, pero también alguien que marcara límites claros. No siempre lo logró, y esas tensiones formaron parte de su aprendizaje personal. En cuanto a su vida cotidiana, lejos del espectáculo, Palazuelos se refugia en espacios muy concretos. Acapulco no es solo un centro de negocios para él, sino un lugar cargado de significado emocional. Allí pasa largas temporadas, rodeado de personas de confianza, lejos de la presión constante de la capital. Es en ese entorno donde se permite bajar la guardia, reflexionar y reconectar con su núcleo familiar. Las rutinas simples, los encuentros privados y las conversaciones sin cámaras se convirtieron con los años en un lujo imprescindible. Un detalle poco conocido es su relación con los rituales familiares. A pesar de su imagen pública desafiante, Roberto mantiene ciertas tradiciones heredadas de su infancia: reuniones discretas, celebraciones sin ostentación excesiva y un fuerte sentido de pertenencia. Son gestos que contrastan con el personaje mediático, pero que revelan a un hombre profundamente marcado por sus raíces. Así, la vida personal de Roberto Palazuelos se despliega como un equilibrio constante entre exposición y resguardo, entre la figura pública y el hombre que intenta proteger lo que más valora. Sus padres, sus hijos y las decisiones tomadas a lo largo de los años conforman un mapa emocional complejo, donde cada experiencia pasada sigue influyendo silenciosamente en su presente, preparando el terreno para capítulos aún más reveladores de su historia. Esa vida personal cuidadosamente protegida, ese equilibrio frágil entre la exposición pública y el refugio familiar, tiene hoy una lectura distinta cuando se observa el estado de salud actual de Roberto Palazuelos, porque a los 58 años, su cuerpo se ha convertido en un nuevo territorio de reflexión. Uno que durante mucho tiempo prefirió no exhibir, pero que ahora comienza a revelar señales que antes pasaron inadvertidas. En los últimos años, especialmente desde 2021 en adelante, personas de su entorno más cercano notaron cambios sutiles pero constantes. No se trataba de un deterioro evidente ni de una enfermedad concreta anunciada públicamente, sino de ajustes silenciosos en su ritmo de vida. Palazuelos, conocido por su energía intensa y su presencia dominante, empezó a seleccionar con más cuidado sus apariciones, a espaciar compromisos y a priorizar estancias prolongadas en Acapulco, lejos del estrés cotidiano de la Ciudad de México. En su momento
se interpretó como una estrategia empresarial o un deseo de tranquilidad. Hoy muchos entienden que había algo más. Fuentes cercanas aseguran que fue precisamente durante ese periodo cuando comenzó a prestar mayor atención a señales físicas que antes habría ignorado. Episodios de fatiga persistente, dificultades para conciliar el sueño y una necesidad creciente de bajar el ritmo. Para alguien que construyó su identidad alrededor de la fortaleza y el control, reconocer esos límites no fue sencillo. Sin embargo, Palazuelos no reaccionó con negación, sino con un cambio progresivo en sus hábitos. A partir de 2022, se le vio adoptar rutinas más estructuradas, madrugadas menos agitadas, mayor disciplina en la alimentación y un enfoque más consciente en el ejercicio, ya no como demostración de fuerza, sino como mantenimiento de equilibrio. En espacios privados habría comentado que su prioridad ya no era resistirlo todo, sino llegar bien a los próximos años. Una frase que, dicha por alguien que durante décadas vivió al límite, adquiere un peso especial. Hay un episodio concreto que hoy cobra relevancia. Durante una estancia prolongada en Acapulco, a finales del verano de 2023, Palazuelos canceló varias reuniones de último momento. Oficialmente se habló de ajustes de agenda. Extraoficialmente se supo que había decidido someterse a revisiones médicas preventivas. Nada alarmante, según su círculo cercano, pero sí suficientes para marcar un antes y un después en su percepción de la salud. Fue entonces cuando comenzó a hablar, en privado, de la importancia de escuchar al cuerpo, algo que jamás habría admitido años atrás. Otro indicio revelador es su relación actual con el estrés. Quienes lo conocen bien aseguran que sigue siendo intenso, directo y firme en sus decisiones, pero con una diferencia clave: ahora se permite parar. Ya no encadena jornadas interminables, ni se exige estar presente en todos los frentes. Delegar, una palabra que antes parecía ajena a su vocabulario, se volvió parte de su estrategia de autocuidado. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de desgaste acumulado que finalmente encontraron un límite natural. En cuanto a su salud emocional, el cambio es igualmente significativo. Las confesiones recientes sobre su pasado sentimental y familiar no son casuales. Especialistas en su entorno señalan que ese ejercicio de sinceridad coincide con un proceso interno de alivio. Liberar tensiones antiguas, poner en palabras lo que durante años se guardó, tiene un impacto directo en el bienestar general. Palazuelos parece haber entendido que cargar con historias no resueltas también pasa factura al cuerpo. Actualmente su día a día transcurre entre compromisos cuidadosamente seleccionados, momentos de aislamiento voluntario y una atención constante a su estado físico. Prefiere reuniones cortas, entornos controlados y tiempos muertos que antes habría considerado una pérdida. En Acapulco se le ve caminar temprano por la mañana, evitar excesos nocturnos y mantener una rutina que, sin ser rígida, refleja una conciencia nueva sobre el paso del tiempo. Lo interesante es que muchas de las señales estaban ahí desde hace años. Aquella tendencia a desaparecer por temporadas, su necesidad recurrente de cambiar de escenario, incluso ciertos estallidos de carácter, pueden leerse hoy como respuestas a un cuerpo y una mente sometidos a presión constante. Lo que antes parecía simple excentricidad o estrategia mediática, ahora se revela como mecanismos de adaptación frente al desgaste. Sin dramatismos ni anuncios oficiales, la salud de Roberto Palazuelos se ha convertido en un tema que se manifiesta más en los gestos que en las palabras. No hay discursos de fragilidad ni declaraciones alarmistas, pero sí una transformación evidente en la forma de habitar su propio cuerpo y su tiempo. A los 58 años, el hombre que durante décadas desafió límites empieza a redefinir qué significa realmente estar fuerte, abriendo una nueva etapa donde la resistencia ya no se mide en exceso, sino en equilibrio. Ese nuevo equilibrio físico y mental no surge en el vacío, es el resultado de toda una vida marcada por decisiones audaces, giros inesperados y una constante reinvención. Para comprender el trayecto completo de Roberto Palazuelos, hay que observar cómo cada etapa se fue encadenando con la siguiente, como si ciertos episodios incomprendidos en su momento hubieran estado anunciando lo que vendría después. Tras consolidarse en la televisión durante los años 90, Palazuelos comenzó a experimentar una transformación silenciosa. Mientras el público seguía viéndolo como un rostro habitual del espectáculo, él ya estaba ampliando su radio de acción. Entre 1998 y 2003, repartía su tiempo entre foros de grabación en la Ciudad de México y estancias cada vez más frecuentes en Acapulco, donde empezó a tejer una red de contactos empresariales que pocos conocían. Aquellos viajes, interpretados como escapadas personales, eran en realidad parte de un plan más amplio. La transición no fue inmediata ni exenta de riesgos. Hubo inversiones que no prosperaron, acuerdos que se deshicieron y momentos de tensión que rara vez trascendieron a la prensa.
Sin embargo, esos tropiezos dejaron señales claras. Palazuelos aprendió a moverse con cautela, a diversificar, a no depender de una sola fuente de reconocimiento. Esa mentalidad, forjada en la incertidumbre, explicaría más tarde su capacidad para resistir embates mediáticos sin perder el rumbo. A mediados de los años 2000, su figura pública comenzó a cambiar. Ya no era solo el actor. Era el empresario que hablaba sin rodeos. El personaje que no temía generar controversia. Algunos vieron en ese viraje una estrategia calculada. Otros, una consecuencia natural de su carácter. Lo cierto es que, en entrevistas de la época, dejaba entrever una idea recurrente. La fama es prestada, el patrimonio no. Una frase que, con el tiempo, se convertiría en una especie de declaración de principios. El periodo comprendido entre 2010 y 2018 fue especialmente intenso. Proyectos empresariales en expansión, apariciones públicas más provocadoras y una presencia constante en debates mediáticos configuraron una etapa de máxima exposición. Sin embargo, detrás de ese ruido había movimientos menos visibles, reestructuraciones internas, decisiones legales complejas y un replanteamiento de prioridades. Personas cercanas aseguran que fue entonces cuando comenzó a hablar, en privado, de la necesidad de cerrar ciclos, aunque nadie imaginaba a qué se refería exactamente. En 2019, un año clave por múltiples razones, Palazuelos redujo notablemente su agenda televisiva. No hubo comunicado oficial ni explicación detallada. Simplemente empezó a seleccionar con mayor rigor dónde y cómo aparecer. Aquella discreción coincidió con un proceso de introspección que hoy se refleja en sus confesiones recientes. Mirando atrás, muchos identifican ese momento como el inicio de una etapa de revisión profunda de su propia historia. Su incursión en la vida pública desde un ángulo más político y social, en años posteriores, también forma parte de esa evolución. No fue un salto improvisado, sino la consecuencia lógica de alguien acostumbrado a moverse en terrenos de poder y negociación. Aunque las reacciones fueron polarizadas, esa experiencia le permitió medir otra faceta de la exposición, la que no se basa en el espectáculo, sino en la confrontación directa de ideas. De nuevo surgieron críticas y apoyos, pero también aprendizajes que reforzaron su comprensión del impacto de sus palabras. Hay detalles que hoy adquieren una luz distinta. Comentarios aparentemente casuales en entrevistas antiguas, referencias a la soledad del éxito, a la dificultad de confiar plenamente, a la necesidad de mantener el control. Todo ello compone un hilo narrativo coherente cuando se observa en conjunto. Su vida no avanzó en línea recta, sino en espirales, regresando una y otra vez a temas no resueltos hasta que encontró la manera de enfrentarlos. En la actualidad, su trayectoria se percibe como la de un hombre que ha atravesado múltiples identidades sin renegar de ninguna. Actor, empresario, figura mediática, voz polémica. Cada rol dejó marcas visibles e invisibles. Lo que antes parecía dispersión hoy, se entiende como una acumulación de experiencias que moldearon su visión del mundo. No hay arrepentimiento explícito, pero sí una conciencia clara de las consecuencias de cada elección. A medida que los años avanzan, Palazuelos parece más dispuesto a contextualizar su propio pasado, a explicar sin justificar, a narrar sin adornar en exceso. Esa actitud no surge de un impulso momentáneo, sino de un recorrido vital largo, intenso y, en muchos tramos, solitario. Su historia, lejos de cerrarse, continúa desplegándose con nuevos matices, revelando conexiones entre etapas que durante mucho tiempo parecieron inconexas y que ahora empiezan a encajar como piezas de un mismo recorrido. Esa lectura más completa de su pasado permite seguir avanzando por la vida de Roberto Palazuelos, como si se tratara de un mapa que, por fin, empieza a mostrar conexiones antes invisibles. A partir de 2020, su trayectoria entró en una fase particularmente reveladora, no tanto por los logros visibles, sino por las decisiones que tomó lejos de los reflectores. Durante ese periodo, Palazuelos pasó largas temporadas entre Acapulco y la Ciudad de México, alternando reuniones estratégicas con momentos de aislamiento voluntario. Quienes lo frecuentaban notaron un cambio en la forma en que hablaba de sí mismo y de su historia. Ya no se limitaba a anécdotas de éxito. Comenzaba a contextualizar fracasos, silencios y elecciones que antes quedaban fuera del relato oficial. Era como si estuviera reorganizando su propia memoria, ordenando capítulos que durante años permanecieron dispersos. En 2021, cuando el mundo todavía arrastraba las consecuencias de una crisis global, Palazuelos vivió un periodo de reflexión forzada. La reducción de la actividad social y mediática le ofreció algo que rara vez había tenido: tiempo. Ese tiempo se tradujo en conversaciones largas con personas de su confianza, en revisiones profundas de proyectos pasados y en un cuestionamiento honesto sobre el rumbo que quería seguir. No hubo anuncios públicos, pero sí decisiones internas que marcaron un punto de inflexión.
Uno de los aspectos más significativos de esta etapa fue su relación con la exposición. Durante años había dominado el arte de estar presente sin explicar demasiado. Ahora comenzaba a elegir cuándo hablar y cuándo callar, consciente de que cada palabra construía una narrativa que lo acompañaría en el futuro. En entrevistas concedidas entre 2022 y 2023 se percibe un tono distinto, menos confrontativo, más reflexivo, aunque sin perder la firmeza que siempre lo caracterizó. También fue un periodo en el que ciertos episodios del pasado empezaron a reinterpretarse. Antiguas polémicas, declaraciones que en su momento parecieron provocaciones gratuitas, hoy se leen como intentos, a veces torpes, de marcar territorio en un entorno que siempre percibió como